Navarra me envió un SMS esa misma tarde, porque sabía que yo había regresado a Olveiroa, ya que alguien que me conocía se lo dijo. Pero yo nada le contesté. Mi corazón, como dice el poeta, una naranja helada. Y al día siguiente, cuando ellos celebraron el Solpor en el Finisterre, yo hacía lo propio en Musía. Regresando en el abrente posterior a Santiago, tal vez porque mi fuero interno deseaba verlo, y si me encaminaba a Fisterra, que hubiera sido lo justo, eso ya no sería posible. Coincidí con Silvia en el autobús y estábamos juntas en la Catedral de Compostela cuando me di de bruces con Navarra y él se quedó contrito mirándome y yo le miré con dureza y no le hablé. A Silvia se lo había confiado todo y me comprendió. Estuvimos comiendo juntas y luego ella se fue a coger su avión. Por la tarde me encontré con Titi, que me dijo que no se arrepentía en absoluto de haber caminado esa noche y que siempre me llevaría en su corazón. Entonces acertó a pasar por la Quintana Navarra y mis ojos se desviaron con pena e intensidad hacia él. Titi, que supo leer en mi sentimiento dolido, me dijo en ese instante que Navarra había dejado los arcanos, porque a Titi también le regalé uno y el rosario de ámbar en el albergue de Corcubión, en un sobre, aguardándome, y eso me pareció un golpe bajo. Y luego ya no quise verlo, porque sabía que algún día contaría esta historia y que la historia me pertenecía mientras yo me perteneciera. A quien tuve que ver desafortunadamente fue a Noelia y a su amiga, que me descubrieron en mi rictus, uno que me acompaña desde niña y que yo prefiero que nadie descubra. Esa madrugada me desperté muy pronto. Patrick hacía sus asanas de yoga y lamenté no haberlo elegido a él porque en ese momento me sentí muy atraída por su ser. Y creo que entre Patrick y yo habría dado igual el idioma, porque más que las palabras, lo que importaba con Navarra, habrían importado los sentimientos. Cuando ya me hallaba sentada en el tren que me llevaba de regreso a Burgos, recibí otro SMS de Navarra. Me hacía llegar la marca templaria que había descubierto en la plaza del Obradoiro, la que juntos habíamos buscado sin dar con ella. Yo también la recogía en una de mis fotografías, una en la que aparecía el tren urbano. Le dije ahí que había sido injusto conmigo, al acusarme de lo que me acusó porque yo lo había amado desde el buen amor. Entonces fue cuando leí el mensaje completo que me había hecho llegar a Olveiroa, disculpándose, y en apariencia volvimos a ser amigos. Y no dejaremos de comunicarnos durante los días siguientes que yo permanezca aún en el camino. Por ejemplo, me escribirá que sentía su alma pulverizada, porque había recorrido en unas horas tanta distancia como en todo un mes caminando y parecía que la vida quería decirle algo que él ya no escuchaba. Y tampoco dejamos de comunicarnos durante las semanas siguientes, en las que yo le hice llegar por fin el paquete con el perro y la carta, y él a mí me envió un libro muy interesante que se había publicado sobre la ermita de Onate. Luego comenzó a leerme su diario, el que había redactado a través del camino. Así fue como desentrañé sus mentiras sin sentido. Además, él pronto comenzará a convivir con esa amiga de Estella. Y años más tarde, cuando esa relación fracase, volverá a ponerse en contacto conmigo. Así me enteraré yo de lo imperdonable que fue su conducta con Mariajo, aquella mujer tan independiente que se había hecho a sí misma, cuando ella abortó espontáneamente el hijo de ambos y él la dejó sola para irse a una comida esa misma tarde. Navarra era una persona muy decepcionante. Y la última vez que me escriba, dándome las gracias por haber estado tan presente en su camino, ahí seré yo la que por fin se libere. Aunque he de reconocer que durante muchos meses después del camino le detesté porque podíamos haber disfrutado mucho y por sus concepciones o educación religiosa en el fondo fue miserable lo que disfrutamos. Y lo que le prometí en aquella roca entre Olveiroa y Hospitales lo cumplí, y nunca más hablamos en persona, porque él era de esos con los que no se puede contar, y aunque te engañan al principio hay algún momento en el que se quedan con el culo al aire, todo apariencia sin realidad. Pero como todo esto, mi camino, pensando que era mío, lo escribí, un día recibiré una amenaza. El artesano de las cruces de Tau se puso en contacto conmigo para pedirme que ocultara la parte en la que hablaba de él. Yo no quería hacerlo, por supuesto, pero entonces trató de coaccionarme.
Me dijo que me atuviese a las consecuencias, que esa noche habría una oración, que un grupo numeroso de peregrinos iban a unir sus mentes y sus espíritus para conseguir que yo retirara el texto de la red. Y como por lo que fuera aquella noche fue una maldita noche para mí, su gestión muy probablemente, decidí que clausuraría esa parte. Y de hecho me refiero a él, pero no lo nombro, por si acaso sigue viviendo bajo la protección de la Cofradía del Santo y se da por aludido, porque el diablo es el diablo.